El PP gana por primera vez en la democracia unas elecciones en Andalucía y lo hace además haciendo historia. Juanma Moreno logra la mayoría absoluta y no tendrá que pactar con ningún partido para gobernar ni necesitará de apoyos. Gracias por construir historia, una nueva historia para nuestra tierra, una nueva historia cargada de ilusión, de futuro y de serenidad. Me siento muy orgulloso de ser andaluz. El Partido Popular vence en todas las provincias andaluzas, entre ellas Sevilla, el gran bastión histórico del PSOE. El mapa de la provincia se ha tornado azul por primera vez en la historia de nuestra región. Juanma Moreno ha ganado incluso en el feudo socialista por excelencia, Dos Hermanas. 9 detenidos por los incidentes que ocurrieron poco antes de la final de la Copa del Rey en Sevilla el pasado mes de abril. Son miembros de los ultras del Betis y del Murcia. Comenzaron una pelea en un bar cercano a la Barqueta que acabó con una persona apuñalada. En deportes, Fernando Regis será el principal refuerzo del Sevilla para la siguiente temporada. El brasileño ya ha iniciado los entrenamientos y todo parece indicar que estará a punto para el comienzo de la pretemporada sevillista. En el caso del Betis, el comienzo de los entrenamientos será el próximo 5 de julio con los primeros reconocimientos médicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Victoria aplastante la del Partido Popular en las elecciones de este 19 de junio en Andalucía. Juanma Moreno logra la mayoría absoluta con 58 escaños que le permitirán gobernar en solitario los próximos 4 años. Con el mejor resultado en la historia del PP en Andalucía, pero con humildad, dice, y para todos los andaluces. Los sondeos a pie de urna avisaban poco después de comenzar el recuento de un resultado apabullante para el Partido Popular. Mayoría absoluta le daban las primeras encuestas de la noche, unos pronósticos que, para sorpresa de muchos, fueron acertados. Juanma Moreno se alzó con la victoria y lo hizo arrasando. 58 escaños que le permitirán gobernar con la mayoría suficiente, como él mismo la ha llamado, para no necesitar el apoyo de ningún otro partido. Gracias, Andalucía. Gracias, muchas gracias. Por primera vez en la historia de Andalucía, el Partido Popular vence en unas elecciones autonómicas y gana además en todas las provincias, incluida Sevilla, el bastión por excelencia del PSOE. En total, más de 1,5 millones de votos para el Partido Popular y la gran responsabilidad de abrir una nueva etapa política en nuestra comunidad. Gracias por construir historia, una nueva historia para nuestra tierra. Una nueva historia cargada de ilusión, de futuro y de serenidad. Me siento muy orgulloso de ser andaluz. Visiblemente emocionado, Juanma Moreno se mostró orgulloso de su tierra, una Andalucía que siempre ha llevado por bandera, como la que anoche sacaba el presidente en funciones a relucir antes de terminar su discurso. Un futuro próspero es lo que pretende conseguir. Dice Moreno que comenzará a trabajar cuanto antes y lo hará para todos los andaluces. Y mis jefes no son otros que los 8,5 millones de habitantes que hay en Andalucía. Soy consciente que tengo que gobernar para todos. Incluso aquellos que no han optado por nuestra fuerza política pueden esta noche dormir tranquilos. Porque sabemos gobernar para todos, porque sabemos hacer las cosas para toda Andalucía. La idea de Juanma Moreno es tener nombrado el nuevo gobierno a finales de julio. El día 14 se constituiría el Parlamento y en el plazo de una semana se convocaría la primera sesión de investidura. Una investidura que, sin duda, está más que garantizada. Un día después, esta mañana, Juanma Moreno ha hecho ronda por distintos medios de comunicación para analizar los resultados obtenidos. Muy contento, evidentemente, el presidente en funciones, pero también moderando su discurso. En COPE ha asegurado que trabajará para todos los andaluces y lo hará, dice, desde la humildad, a pesar de esa mayoría absoluta. El gran error que podríamos cometer es que mañana mi equipo o yo nos creyéramos que ya está todo hecho, que lo que se dice aquí nosotros mandamos, sería el gran error. Ahora tenemos todavía que hacer un esfuerzo más grande con la sociedad. De verdad que ahora va muy más rápido porque tenemos una mayoría parlamentaria que lo sustenta, pero no puede haber ni una ley ni una iniciativa que no sea debatida ampliamente con los sectores implicados. En ese sentido, Juan Espadas, que también ha valorado hoy los resultados del PSOE, ha asegurado que su grado de responsabilidad aumenta ahora. Los socialistas se quedan en la bancada de la oposición, una nueva etapa, dice, en la que serán el espejo donde se mire el gobierno de la Junta. Que vamos a ser ese gran partido
que controle y fiscalice a un gobierno con mayoría absoluta. No me van a doler prendas en ningún caso para poner el foco de manera clara y rotunda en el Gobierno de Andalucía y en el Gobierno que necesite Andalucía. Me propongo que el Grupo Parlamentario Socialista sea el auténtico espejo en el que se mire cada día el Gobierno de Andalucía para ver si lo está haciendo bien o no. La victoria por mayoría absoluta del Partido Popular era algo que ha pillado por sorpresa a muchos, incluido el resto de candidatos a la presidencia. El efecto se ha notado en todos los partidos, pero en algunos más que en otros. Ciudadanos ha quedado fulminado, con 0 escaños, desaparece del Parlamento y las intenciones de Vox de entrar en el Gobierno se han esfumado. Finalmente no se convertirá en la llave, ni por supuesto será necesario su apoyo. El PSOE, por su parte, se queda en la oposición con el peor resultado de su historia en Andalucía. Vox logra convertirse en la tercera fuerza política en Andalucía, pero eso no le ha bastado para cumplir expectativas. La mayoría absoluta que ha conseguido el Partido Popular le ha dejado sin poder ni efecto en la constitución del nuevo gobierno. No se convertirá finalmente en la llave, ni siquiera será necesario su apoyo para hacer política. Los 14 escaños que ha conseguido Macarena Olona le alejan de sus intenciones de ser vicepresidenta de la Junta. Su estrategia de campaña no ha calado en los andaluces. Aún así, ha conseguido 500.000 de votos, pero en el seno de la formación esperaban al menos 20 escaños. Y no ha sido con el resultado que a mí me hubiera gustado, que hubiésemos esperado, que hubiese deseado. Pero es evidente que hemos crecido y que elección tras elección Vox aumenta la confianza de los españoles allí donde concurrimos. El terremoto del Partido Popular ha terminado por acabar con Ciudadanos en Andalucía. El Partido Naranja desaparecerá del Parlamento. Los de Juan Marín apenas han conseguido superar el 3% de los votos y se quedan con 0 escaños. Un resultado nefasto que ha hecho que Marín haya presentado su dimisión en un discurso cargado de autocrítica. Mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional, porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacerlo. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo y por la confianza. Y el PSOE se queda en el banquillo de la oposición, perdiendo 3 escaños respecto a las anteriores elecciones autonómicas. Sigue siendo la segunda fuerza política en Andalucía, pero en la práctica ha perdido gran parte del poder que le quedaba. Ha pasado de vencer en 7 de las 8 provincias en las anteriores elecciones a perder en todas, incluida Sevilla, su bastión histórico. Una derrota amarga para los de Juan Espadas. Debe ser una oposición contundente, una oposición eficaz, una oposición para asegurar que la democracia en Andalucía se ejerce efectivamente también controlando al Ejecutivo, como no puede ser de otra manera, y haciéndolo con una oposición útil también. La mayoría absoluta del PP decepciona a Isma Nieto de Por Andalucía. Su intención de conseguir un gobierno progresista en la Junta se queda en eso, solo intención. La fragmentación de la izquierda tampoco le ha venido bien, ni a su partido ni al de Teresa Rodríguez. 5 escaños ha conseguido la primera, adelanta Andalucía solo 2, aunque esa última se muestra satisfecha por, ha dicho, haber parado a la derecha. Pero desde luego para Andalucía no es un buen resultado que la derecha obtenga la mayoría absoluta en el Parlamento. En nuestra opinión, el adelanto no ha favorecido la participación, no la ha estimulado, y eso era clave para que el bloque progresista avanzase. Nosotros estas elecciones tenían 2 objetivos fundamentales. Uno, parar a la derecha y especialmente enfrentar a la extrema derecha en Andalucía, y el segundo, inaugurar, hacer nacer un espacio andalucista en Andalucía del siglo XXI. A partir de ahora tocará hacer autocrítica y analizar en qué se ha fallado en esta campaña, o al menos en qué no se ha conseguido ser el mejor. Juanma Moreno ha conseguido una victoria histórica en Andalucía, pero también lo hace aquí en Sevilla. Nuestra provincia se ha considerado históricamente el bastión del Partido Socialista. El PSOE nunca había perdido unas elecciones aquí, ni autonómicas, ni municipales, ni estatales. Ayer, por primera vez en la historia de la democracia, el Partido Popular rompía esa inmaculada racha, incluso en algunos municipios que se consideraban intocables, como Dos Hermanas.
La provincia históricamente socialista se desmontó en la noche de este domingo tras conocerse los resultados de las andaluzas. El PSOE ha perdido su hegemonía en Sevilla después de 40 años. Era la única provincia andaluza en la que el Partido Socialista no había perdido jamás en unas elecciones. Una inmaculada racha que Juanma Moreno ha logrado romper este 19 de junio. El Partido Popular se ha alzado con la victoria en Sevilla con un 40% de los votos. De los 18 escaños que aporta nuestra provincia al Parlamento, ha conseguido 9 y triplica los de las anteriores elecciones cuando apenas conquistó 3. El PSOE, sin embargo, pierde 1 y se queda con 5 escaños. Es algo sin duda histórico porque 3 de cada 4 municipios de nuestra provincia están gobernados por el PSOE y algunos, además, lo han estado siempre, desde que existe la democracia en nuestro país. Uno de ellos es Dos Hermanas, considerado como el feudo socialista. Jamás otro partido político ha logrado la victoria allí en ningún tipo de comicio. Hasta este domingo, el Partido Popular ha vencido en Dos Hermanas por primera vez en la historia con un 38% de los votos. En torno a un 26% se han quedado los socialistas. También ha ganado el PP en otro municipio bastión del PSOE, Alcalá de Guadaira. En Sevilla capital se ha alzado también con la mayoría de los votos, un 41%, y el Partido Socialista ha perdido. Además, en los 5 municipios más poblados de la provincia, los 3 anteriores, más Utrera y Mairena del Aljarafe. Un gran resultado para el Partido Popular, que no solo abre una nueva etapa política en Andalucía, también podría hacerlo en Sevilla y que ha dado un salto cuantitativo muy notorio. En las anteriores elecciones autonómicas de 2018, el PP fue la 4ª fuerza política en nuestra provincia. Fue el peor resultado de su historia en Sevilla. Esta vez ha logrado revertir la situación hasta lograr todo lo contrario, coronarse con el mejor dato conseguido hasta la fecha. Son los resultados del PP y el PSOE en la provincia de Sevilla, pero hay que destacar también los del resto de fuerzas políticas. Vox se queda como la tercera, consigue 2 escaños en nuestra provincia con el 11% de los votos, los mismos que en las anteriores elecciones. En cuarto lugar, por Andalucía con el 8%, obtiene 1 escaño y pierde 3 respecto a las autonómicas de 2018. Adelante Andalucía consigue otro escaño con un 6% de los votos y la formación de Ciudadanos, al igual que en la comunidad, no obtiene ningún escaño de Sevilla, con un 3% de los votos. Pierde también los 3 parlamentarios que tenía. Y en Sevilla capital el panorama no varía mucho. El Partido Popular también ha ganado la ciudad con un 41% de los votos, mientras que el PSOE se ha quedado en algo más de un 24%. Vox, tercera fuerza, con un 11%. El PP se ha alzado con la victoria en la mayor parte de los distritos de la capital hispalense. Los socialistas solo han ganado en 2 de ellos, en Cerro Amate con un 36% de los votos y también en el distrito norte con un 34%. En todos los demás, 9 de los 11 distritos ha ganado el Partido Popular. Bueno, y a continuación de este informativo van a tener toda esta información que les estamos contando mucho más ampliada. Tendremos un programa especial de PTV Noticias sobre las elecciones andaluzas, en las que debatiremos junto a 2 periodistas de ABC y Diario de Sevilla sobre los resultados y también sobre todo lo ocurrido y lo que va a ocurrir en la provincia de Sevilla. Será a partir de las 9. La participación en el día de ayer no ha sufrido demasiada variación con respecto a las anteriores autonómicas de 2018, pero no podemos decir que sea una cifra positiva. Se ha situado en un 58,4% de entre toda la población andaluza que podía votar. Apenas ha caído en 2 décimas, pero la realidad es que las anteriores elecciones fueron las de menor participación desde el año 1990, la segunda más baja de la historia. Por lo tanto, prácticamente se ha repetido lo mismo ahora, casi 4 años después. Apenas no ha acudido a las urnas el 42,6% de la población llamada a votar, algo menos de la mitad. Eso en Andalucía. Aquí en Sevilla los datos son algo mejores, aunque tampoco para tirar cohetes. La participación en nuestra provincia se ha situado en un 60%, más de 861.000 sevillanos han votado en estas elecciones autonómicas, cifras ligeramente superiores a las de hace 4 años. En cuanto a los votos nulos, se han emitido algo más de 10.500 y otros casi 10.000 en blanco.
Más asuntos. La Policía Nacional ha detenido a 9 personas por el apuñalamiento a un aficionado del Betis durante las horas previas a la final de la Copa del Rey, disputada en Sevilla el pasado 23 de abril. Se les acusa de los delitos de riña tumultuaria y desórdenes públicos. 2 de las 9 detenciones se han llevado a cabo en Murcia, el resto aquí en Sevilla. Y de hecho, la víctima del apuñalamiento, que resultó herido de gravedad, también ha sido detenido. Todos han sido puestos a disposición judicial y han quedado en libertad con cargos. Los hechos sucedieron 2 horas antes de que empezara la final en la zona de la Barqueta, donde ven, en un bar de la calle Concejal Alberto Jiménez Becerril. Allí unos aficionados radicales comenzaron una disputa y se lanzaron sillas y otros objetos. Y un seguidor del Betis, como decimos, resultó herido por arma blanca. Los agentes encargados de la investigación han señalado a varios ultras de los soportes Gol Sur, aunque también del Murcia, del grupo Ultras Murcia 1908, que se encontraban aquel día en la ciudad, como los implicados en la pelea. Y en Lora del Río, la Guardia Civil ha detenido a un vecino de 36 años con antecedentes y que, según ha calificado el cuerpo, es extremadamente peligroso. El hombre se habría atrincherado en la vivienda de su expareja y habría amenazado a varias personas y a los propios agentes con un arma blanca. Al parecer, el hombre, que se encontraba huido de la justicia desde hace más de un mes por otro delito violento en el que intentó agredir con un palo a su expareja cuando se encontraba en su domicilio y de la cual tenía una orden de alejamiento. El hombre se atrincheró en un dormitorio con 2 cuchillos de grandes dimensiones, con los que previamente había amenazado a varios vecinos, a un hermano y a sus padres. Tras varios intentos de negociación, los agentes irrumpieron en la habitación y consiguieron detenerlo, no sin antes intentar él atacar a los agentes con los cuchillos. Finalmente fue detenido como supuesto autor de un delito de violencia doméstica y otro de atentado contra los agentes de la autoridad, amenazas de muerte, resistencia y desobediencia. Y un hombre de 33 años ha sido detenido por la policía local en Sevilla tras robarle el bolso y el móvil a una joven en la entrada de una discoteca. El ladrón trató de huir y fue perseguido por los agentes a pie hasta ser alcanzado. Había robado además otros objetos a otra joven. En Sevilla, más de 14.000 familias se beneficiaron el año pasado de las ayudas y el acompañamiento de Cáritas Diocesana. Y es que la crisis social y económica agravada tras los 2 años de pandemia ha empeorado la situación para aquellas que ya se encontraban en riesgo de exclusión. Hoy la organización ha hecho balance y ha puesto en valor las más de 42.000 personas que han recibido el asesoramiento de Cáritas en el ejercicio de 2021. Y para llevar a cabo su labor han necesitado una inversión de 10 millones de euros. Así lo han expuesto Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas Diocesana, junto al arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, durante la presentación de la memoria del organismo. El perfil de las personas y familias beneficiarias se ubica a lo ancho del espacio social de la exclusión y la precariedad, carencia e insuficiencia de renta, situaciones de desprotección social, carencia e insuficiencia de subsidios sociales y recursos públicos de respaldo, situaciones de ausencia o debilidad de apoyos familiares y sociales, entre otros. Mariano Pérez es el director de Cáritas Diocesana. El 26,3% de la población de Andalucía y de nuestra archidiócesis se encuentra en situación de exclusión y la mitad de estas personas, aproximadamente unas 250.000 personas en nuestra archidiócesis, en situación de exclusión social severa. Remarcando también algunos colectivos que se han visto particularmente afectados por esta situación. Fundamentalmente aquellos hogares en que el sustentador principal es una mujer, aquellos hogares con 2 o más hijos, los hogares encabezados por jóvenes entre 29 y 35 años y los hogares encabezados por población extranjera. Además de cubrir necesidades inmediatas, Cáritas continúa apostando por la promoción de las personas a las que acompaña, un trabajo que se desarrolla a través de los centros y proyectos de atención específica a los que se deriva y en los que participan muchas de las personas que son atendidas en las parroquias. Así, en el programa de empleo participaron 962 personas, de las cuales 186 consiguieron un puesto de trabajo que les permitió volver a insertarse en el mercado laboral. En medio de este contexto, el compromiso de Cáritas con estas personas y familias continúa inalterable.
El Sevilla regresará al trabajo la primera semana del mes de julio, cuando ya apenas restan un par de semanas, aunque aún no hay fichajes. La plantilla se verá reforzada con el regreso de Fernando Reges, uno de los pilares del equipo. En un principio se apostó por un tratamiento conservador para evitar el quirófano, aunque finalmente operarse fue la decisión que estimaron todos oportuna para solucionar su lesión en el tobillo del pasado mes de febrero. Desde entonces, 14 partidos y más de 3 meses en el dique seco, un hándicap para un Sevilla que solo gana el 28% de los partidos sin Fernando. El centrocampista ya pisa césped desde hace 3 semanas, ha ido aumentando la carga de trabajo progresivamente y casi se da por concluida su recuperación. Se espera que regrese al mismo ritmo que sus compañeros en el inicio de la temporada. El delantero del Sevilla, Luuk de Jong, cedido la pasada campaña en el Barcelona y con contrato en Nervión hasta junio del año que viene, ha rechazado definitivamente la oferta del Toluca mexicano, según ha confirmado el presidente del propio club. Francisco Suinaga, máximo mandatario del Toluca, ha confirmado además que su equipo había llegado a un acuerdo con el Sevilla en las cantidades del traspaso del jugador, que podrían rondar los 5 millones de euros. Se puede deducir de esta información que de Jong tiene una oferta más apetecible y que podría ser a nivel europeo. Uno de los pretendientes es el PSV Eindhoven, aunque en las últimas horas ha surgido la posibilidad de que un club español apueste por sus servicios. En Nervión esperan recaudar entre 5 y 6 millones de euros por el jugador. Y se acerca el inicio de la pretemporada del Real Betis. El próximo 5 de julio se llevarán a cabo los reconocimientos médicos habituales. Poco a poco, además, se van conociendo los primeros encuentros que disputarán los verdiblancos antes de comenzar la Liga. El 5 de julio es la fecha marcada para el inicio de pretemporada en el Real Betis. Después de los primeros reconocimientos médicos llegarán los entrenamientos y encuentros amistosos tras las vacaciones. La primera fase de la pretemporada del equipo bético, lejos de Sevilla, tendrá lugar en Austria entre los días 6 y 16 de julio. Más adelante también se espera que los futbolistas y técnicos del conjunto bético acudan a Inglaterra y Marbella. De momento ya se han confirmado 2 fechas para encuentros amistosos, ante el PSV en Holanda y ante el Brentford en Inglaterra, el 23 y el 30 de julio respectivamente. Encuentros amistosos y entrenamientos pensando en una fecha, la del fin de semana del 12, 13 y 14 de agosto, momento en el que llegará la primera jornada del campeonato en Primera División, cuyo calendario de encuentros está aún por definir. Mientras tanto, buena parte de la atención en Heliópolis está fijada en los movimientos que se puedan confirmar en el mercado de fichajes, al que aún le quedan muchos capítulos por escribir. Y vamos ya con el tiempo para mañana martes. No se esperan muchos cambios en las temperaturas. Este martes la provincia de Sevilla amanecerá con cielos algo nubosos que podrán ir encapotándose en según qué puntos a lo largo del día, especialmente en el sureste de la provincia, e incluso en el entorno de la Sierra Sur no se descarta que se produzcan algunos chubascos ocasionales. Las temperaturas no van a variar mucho, la tendencia es estable en cuanto a las máximas, pero las mínimas por la noche sí que podrán ser algo más bajas. En torno a los 15 grados nos quedaremos en la mayor parte de la provincia, como en Écija o en Morón. Uno más tendremos en la capital, 16. Las máximas van a subir hasta los 28 grados en Lebrija o los 29 en Sevilla, aunque en Morón y en Écija serán algo más altas, 30 grados en la primera y 32 en la segunda. En cuanto a los vientos, por la mañana soplarán flojos de componente suroeste, aunque podrán ir aumentando de intensidad ya durante la tarde. Este fin de semana el cantante Camilo ha visitado Sevilla como parte de su nueva gira internacional de adentro para afuera, como se llama. Camilo regresa así a España para presentar su nuevo trabajo que saldrá a la luz el próximo mes de septiembre. Más de 22.000 personas acudieron al concierto en el Estadio de la Cartuja, en el que el artista cantó un amplio repertorio con sus mejores temas. Con su música y esta imagen de ese concierto les dejamos hoy. Mañana volvemos con más actualidad, pero recuerden que ahora PTV Noticias continúa con un especial sobre las elecciones andaluzas. Hasta ahora. Si en la casa no alcanzamos el aire, me pongo abanico. Yo no tengo para